bendiciones. Sabemos 23 en la sala. No sé cómo les fue con su tarea de esta semana. ¿Cómo les pareció? ¿Comentarios? ¿No hay comentarios, jóvenes? Fue una forma diferente de haber elaborado un trabajo, licenciada, y demostrar nuestra creatividad. ¿Será que solo la creatividad quería yo ahí, Saraí? ¿Qué dice usted? ¿Alguien más que quiera colaborar? Para averiguar quién está usando el modo, ¿qué dice? Por ahí, permítame, que vi que escribió alguien en el chat, pero no sé. Déjenme que vea. No hay nada en el chat. ¿Alguien más? Me gustó porque no había buscado otro método de hacer una presentación, dice Jonathan. ¿Alguien más? PowerPoint. Ya, ya. Y considero, bueno, les voy a hacer una sugerencia para la próxima ocasión. Cuando se les deje una investigación, no procuren, deben de colocar las fuentes bibliográficas. ¿Por qué? Porque para nosotros como docentes es importante que ustedes vayan aprendiendo a utilizar las normas APA. Las normas APA son los lineamientos, bueno, ahorita va por la 7ª edición, no sé si cuando ustedes se vayan a graduar ya seguirá en vigencia la 7ª o va a haber una 8ª, ¿verdad? Porque esas las van reestructurando. Pero la idea es que ustedes vayan aprendiendo a utilizar las normas APA y poder colocar las fuentes bibliográficas que ustedes utilizan, para que así el día que ya tengan que presentar un trabajo de graduación, ustedes ya tengan esa habilidad para hacerlo, ¿verdad? Como les estaba diciendo, créanme que me quedé muy en qué pensando, porque mandaron los objetivos del proyecto socioformativo y y la mayor parte de los objetivos estaban mal redactados. Yo escribí al grupo de coordinadores haciéndoles algunas observaciones y ninguno me contestó absolutamente nada. Si lo vieron, no lo vio. Buenas tardes, Cristian. Si lo vieron, no lo vieron, gracias por la información, nada a ustedes. Créanme como que la comunicación aquí fuera solo de una vía y la comunicación tiene que ser de doble vía. ¿Por qué? Porque cuando ustedes me escriben, quieren que yo les conteste, ¿sí o no? ¿Cómo les parecería a ustedes si ustedes me escriben y yo no me tomo ni la molestia de contestarles? ¿Será cortés de mi parte no contestarles? No, ¿verdad? Entonces, por favor, les suplico que contesten cuando se les mande una información. Yo les hice comentarios en el grupo de que necesitan mejorar la redacción de sus objetivos. Y creo que ustedes ahora ya se dieron cuenta. Para crear objetivos generales y específicos hay ciertos verbos que se deben de utilizar. ¿Y en qué deben de terminar esos verbos? ¿En qué deben de terminar los verbos? Terminar en ar, er. Ar, er, ir, or, Ar, ur. no, or, ur, no. Solo es Ar, ar, ir. ir. Or, ur, nada que ver. Sí, Entonces, es cierto. hay un listado de verbos que ustedes se pueden meter ahí en internet y ver cuáles verbos son los que se utilizan para objetivos específicos y para objetivos generales. Los objetivos generales tienen que ver con las conclusiones que ustedes van a dar al final de su investigación. Y los objetivos, los objetivos específicos. Y los objetivos específicos también tienen que cumplir con cada uno de esos objetivos que ustedes colocan. Por ejemplo, si ustedes colocaron 20 objetivos específicos,
son 20 metas que ustedes están trazando que deben de cumplir. Así que mucho ojo con eso. Entonces vamos a empezar nuestra clase con el día de hoy. ¿Se recuerdan que vimos la semana pasada? ¿Qué temas vimos? El razonamiento. Si aperturaran su cámara, Los por lo menos tipos- cuando contestan, se los voy a agradecer. Razonamiento, Los El tipos de razonamiento, razonamiento, los el tipos de inductivo, razonamiento. deductivo y el conclusión, Muy bien, entonces lo que vamos a ver hoy tiene secuencia con lo que vimos la semana pasada. Hoy va muy bien, razonamiento inductivo y deductivo, ok. Ya despuésito les voy a preguntar, ¿oyeron? Solo déjenme que comparta mi presentación. Permítanme un segundo, ¿oyeron? Pero antes de que empecemos lo de los silogismos, la otra semana nos toca clase presencial, ¿sí o no? ¿Tienen su cronograma? Sí, Ligda, la otra semana es. Ok, bueno, entonces, por favor pongan atención, tomen nota, porque de la otra semana, nuestra clase, como va a ser presencial, vamos a trabajar de la actividad que vamos a hacer dentro del salón de clases. Usted no me permite, permítame un momento, voy a cancelar acá y voy a... Pues sí, la otra semana, como vamos a tener presencial, nuestra actividad la vamos a hacer allá, en el salón de clases. Esa es la actividad que yo voy a calificar, ¿verdad? Entonces, pero me interesa que previo a... ustedes, porque no me permite... Permítanme un segundo. ¿Por qué no me permite compartir? Déjenme que salga un ratito. No sé qué está pasando acá. Permítanme un segundo para que pueda compartir mi diapositiva. ¿Oyeron? Entonces, permítanme un segundo. Vamos a ver qué está pasando. ¿Oyeron? Tengo abierta mi presentación. No sé qué estará pasando. Ok, aquí está. Es por la forma como lo estaba haciendo. Ok. Entonces, solo déjenme, vamos a tomar una captura para que yo la pueda guardar en mis evidencias de trabajo. Que debo presentar a coordinación académica, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos, como nada, ya hoy tenemos 3 de septiembre, ustedes del año 2022, ya solo nos queda octubre, noviembre, 2 meses y días, ¿verdad? 2 meses y algo para poder terminar las clases de este año. Bueno, yo tengo algo acá, me gustaría que me dijeran que ven. Solo que déjenme que tengo que regresar aquí para poder presentar acá y allá. Ok. ¿Qué vemos ahí? nubes, Nubes. Que va a llover. Que va a llover. Que va a llover. Ok, entonces vamos a ver. Desde el momento que nosotros venimos, vemos el cielo, vemos las nubes, estamos haciendo silogismo. Veamos acá el ejemplo, ¿verdad? Dice, si yo deduzco que hoy va a llover porque el cielo está nublado, estoy razonando silogísticamente, ¿verdad? Coloqué ahí, ¿verdad? Estoy razonando silogísticamente. Ok. Pero sin expresar los pasos del silogismo en todo su rigor. O sea que desde el momento que nosotros venimos y vemos el cielo que está nublado y sacamos esa deducción, estamos utilizando el razonamiento y lo estamos haciendo de una forma silogística, ¿verdad? Vemos que en este caso tendríamos el siguiente razonamiento, ¿verdad? El cielo está nublado, indica
probable lluvia. Eso es lo que decimos nosotros, ¿va? Como el cielo está nublado, posiblemente va a llover, ¿verdad? Entonces decimos, ay, hoy el cielo está nublado, ¿verdad? Y luego sacamos una conclusión, ¿verdad? Luego, hoy es probable que llueva, porque a veces no necesariamente que el cielo se ponga nublado, llueve o no, ¿verdad? Entonces, vemos el otro ejemplo acá. Si un abogado afirma que Juan merece 10 años de cárcel, fundamenta, ¿verdad? Lo dicho en un silogismo de la siguiente manera. Y lo vemos, ¿verdad? Juan cometió un delito X, ¿verdad? Y ese delito merece 10 años de cárcel. Por ejemplo, podríamos decir asesinó a alguien, ¿verdad? Entonces vemos que Juan cometió el delito. ¿Cuál fue el delito que cometió Juan? Delito X dice, y como delito X equivale a 10 años, pues como es la conclusión. No, yo les dije de que le íbamos a poner el nombre del delito que él cometió. Asesinato. Asesinato. Entonces vemos que Juan cometió el delito X, que en este caso es asesinato, ¿verdad? Luego la conclusión sería, luego Juan merece ¿cuántos años de cárcel? 10 años. 10 años, ¿verdad? Entonces, veamos de que el silogismo, entonces, es un raciocinio, ¿verdad? En donde las premisas se enlazan con dos términos, ¿verdad? Con los cuales, con uno tercero, ¿verdad? Que en este caso sería la conclusión, que expresa la relación de estos entre sí, ¿verdad? ¿Vamos captando? Sí, licenciada. Ok. Entonces vemos, ¿verdad?, de que el silogismo es una forma fundamental del argumento. Ya vimos lo que es argumentar, ¿verdad? Pero en la lógica formal. Entonces vemos que la noción de los silogismos, dice ahí, que es una introducción en la ciencia. Y fue Aristóteles la primera persona que hizo esta introducción a lo que son los silogismos. Entonces vemos que Aristóteles consideraba los silogismos, ¿verdad?, como una forma fundamental ¿de qué? De nuestro conocimiento científico. ¿Y qué nos va a permitir ese conocimiento científico, verdad? Tener dos proposiciones conocidas, ¿verdad? Y deducir nuevas y distintos juicios. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso como que se va compaginando uno con otro, ¿verdad? Entonces vemos que el silogismo entonces es un argumento en el que dos juicios, ¿verdad?, las llamadas premisas, eso lo vimos la semana pasada, se obtienen por intermedio del concepto común, ¿verdad? Y vemos que el término medio está inmerso, o sea, está contenido en ambas premisas, ¿verdad? Y nos permite obtener un nuevo juicio, una deducción o una conclusión, ¿verdad? Veamos acá. Dice, vemos que en lógica podemos decir que el silogismo, ¿verdad?, es un método de razonamiento. De forma inductiva y de una forma deductiva. ¿Se recuerdan que eso lo vimos la semana pasada? Los dos tipos de razonamiento que más se utilizan, ¿verdad?, en la lógica, que es la inducción y que es la deducción. Y vemos que el silogismo proviene del griego silogismos y que fue estudiado en la antigüedad griega, ¿verdad? Y principalmente por Aristóteles, ¿verdad?, quien fue el primero en formular lo que son los silogismos. Entonces vemos que los silogismos se estudian en la lógica proposicional, o sea, la proposición es la posición, ¿verdad?, en la matemática, en la informática y también en la filosofía, ¿verdad? ¿Y qué es la lógica proposicional? No vamos a adentrar mucho esto porque eso ya viene a caer en lo que es la matemática.
A nosotros nos interesa que ustedes aprendan a ver cómo nosotros venimos, hacemos silogismos, ¿verdad? Y sin saber qué es lo que estamos haciendo. Pero nosotros cuando venimos, y con el ejemplo anterior que les puse, ¿verdad? De que la imagen que les mostré, cuando está nublado, ¿verdad? Empezamos a hacer silogismos, porque empezamos a deducir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una lógica proposicional, verdad? Vemos que se ocupa del razonamiento, ya sea deductivo, categórico o de silogismo, ¿verdad? Y las formas del conocimiento científico. Vemos que la lógica es utilizada en la matemática o proposicional, que consiste en ¿qué? En utilizar símbolos. ¿A través de qué? De tablas, la tabla de la verdad. ¿Se recuerdan lo que vimos la vez pasada también, verdad? Y que nos indican cuando algo es verdadero o cuando es ¿qué? Falso. O cuando es falso. Entonces, antes de que entremos ya a ver de lleno lo que son los silogismos categóricos, para la próxima semana vamos a tener nuestra clase presencial y van a estudiar la primera parte de las falacias. Ustedes ya tienen su programa, si no, descárguenlo esta semana, donde vamos a ver las falacias, que ya les había dicho que dentro del curso íbamos a ver falacias, y vamos a ver las falacias de atingencia, las ad hominem, las ad misericordiam, las ad verecundiam, las ad ignoratiam, las argumentum ad baculum, argumentum ad populum, falsa causa y pregunta compleja. Ustedes lo que van a tener que hacer es leer, buscar información. Yo les coloqué al inicio del semestre unos libros en los cuales ustedes pueden encontrar material, tanto el libro base como otros libros, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Cada quien va a leer, va a buscar ejemplos, no de los que están en los libros, sino que ustedes van a buscar otros ejemplos de cada una de las falacias, y cada uno de los estudiantes tiene que tener material para poder realizar su actividad. Vamos a hacer grupos. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo lo había levantado, pero me surgió una duda. Dígame, Gilberto. Referente a lo que está hablando ahorita, ¿eso lo va a subir como instrucción al aula virtual? Sí, les voy a subir la planificación de la semana, que ahí están los temas. ¿Ok? Ahí está incluido lo que estamos platicando ahorita, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y yo les voy a cambiar porque ahí les había colocado otra actividad. Pero como la actividad vamos a tener clase presencial, prefiero que trabajemos en el salón de clases. ¿Ok? Perfecto, licenciada, gracias. ¿Hay alguna duda, pregunta o sugerencia hasta el momento? Vaya, entonces, ¿qué quiere decir? De que todos tienen que saber sobre ese tema. Para lo que estamos viendo hoy, les voy a subir un cuestionario, ¿oyeron? Y si Dios lo permite, ya esta semana ya les tengo todas sus tareas calificadas. Les estaba diciendo a quienes ingresaron al principio, ¿verdad? Que no me fue posible terminar todas las tareas, calificar todas las tareas. Ya les califiqué una. Tienen un corto, tienen la evaluación parcial, que ya se la subí al aula, a control académico, perdón. Tienen el foro, que está calificado también. Solo nos faltarían 2 tareas y la que me subieron ayer 3. Primero Dios, esta semana terminamos de calificar. Y ustedes ya van a saber cuánto llevan de zona hasta el momento. Como hablamos la semana pasada, ¿verdad? No a todos les fue muy bien en la evaluación, en la primera evaluación parcial. Considero de que es un tiempo de que ustedes analicen, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque según tengo entendido, no solo en mi curso le fue mal, sino que a la mayor parte le fue no muy bien en todos los cursos. Entonces, para que ustedes traten de mejorar, ¿verdad? Porque fíjense que es importante, si ustedes llevan buena zona, ya no tienen que sacrificarse tanto al final, ¿verdad? Porque realmente al final
Permítanme, que yo no sé por qué no ingresan. Por favor, ingresar por su correo institucional. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Necesitan mejorar su zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy dentro de lo que es la planificación? No podíamos entrar a ver los silogismos categóricos sin entrar a ver lo que son los silogismos, ¿verdad? Entonces, vamos ya a empezar con nuestra temática del día de hoy. Entonces, veamos, dice, consideré también, antes de hablar sobre los diferentes tipos de silogismos que hay, hablarles sobre la importancia que tiene el silogismo. Ay, que me interesa a mí los silogismos, ¿verdad? Y vemos de que los silogismos son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos, solo que no lo hacemos de una forma consciente. Venimos, sacamos una premisa y una conclusión, pero a veces no acertamos, ¿verdad? Para poder darle la importancia que tiene nuestras deducciones. Entonces vemos que todos los silogismos, ¿verdad? Todo está en el efecto que tiene el término medio. Vimos que la premisa 1, premisa 2, pueden haber hasta 3 premisas, y luego de último, ¿qué sacamos cuando analizamos las premisas? Conclusión. La conclusión. Entonces vemos que todo está en el efecto que tiene el término medio. En este caso, si hay 2 premisas, el término medio sería la segunda premisa, ¿verdad? Por el que se puede relacionar el término mayor y el término menor. Vemos que el término medio es la causa y la razón o explicación del enlace entre el término menor y entre el término mayor, ¿verdad? Cuando nos preguntamos el porqué de cualquier conclusión que hagamos nosotros, ¿verdad? Tenemos la respuesta ¿en dónde? En el término medio. Vemos entonces que el término medio, esa es la causa de la proposición enunciada como conclusión. Entonces vemos que el silogismo es el instrumento apropiado para las ciencias, puesto que este nos indica las causas de una proposición, ¿verdad? Permítame que voy a tomar otra fotografía, ¿oyeron? Es que así ya no los molesto a ustedes, que siempre les vivía pidiendo el favor. Hacen el favor de tomarme una fotografía para mi evidencia. Entonces vemos, ¿verdad? De por qué es importante el silogismo. Entonces veamos. La lógica, dice, es la condición de la posibilidad de la ciencia. Y vemos que el conocimiento de las cosas por las causas es un conocimiento científico. Si nosotros venimos y empezamos a analizar las causas, llegamos a un conocimiento científico, ¿verdad? Vemos entonces que los silogismos, ¿cómo se producen? A través del conocimiento por las causas. ¿Qué fue lo que lo provocó, verdad? Entonces vemos luego que el silogismo viene y produce ese conocimiento científico, ¿verdad? Entonces podemos que la conclusión del silogismo puede expresarse por una proposición reduplicativa, ¿verdad? Entonces vemos que el silogismo es el procedimiento más riguroso que expresa el raciocinio deductivo, ¿verdad? Y vemos que el raciocinio, ¿qué es el raciocinio? Es donde las premisas vienen y enlazan esos dos términos, ¿verdad? ¿Con quién? Con uno tercero. Y la conclusión que expresa la relación de esos dos términos anteriores entre sí, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que es el silogismo categórico. La semana pasada vimos que es el razonamiento deductivo. ¿Quién me podría decir qué es razonamiento deductivo? Si no, escriban en el chat. Voy a colocar acá. ¿Qué es razonamiento deductivo? ¿Qué es razonamiento
Deductivo. Es la manera Deductivo. de suponer un pensamiento. Ajá. ¿Qué más podríamos decir? La Que misma va de lo palabra lo particular a dice. lo general. Ajá. ¿Qué más podríamos decir? Porque Ay, deducir es miren, suponer, Lidia, ¿o no? suponer exactamente. Deducir es razonamiento, dice, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, de que el razonamiento deductivo nos hace deducir, ¿verdad? La razón, causa o motivo, ¿verdad? Entonces vemos que el razonamiento deductivo puede ser válido y al mismo tiempo puede ser inválido, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada también. Y vemos que así como una proposición puede ser verdadera o puede ser, ¿de qué otra forma puede ser? Falsa. Falsa, ¿verdad? La validez de un razonamiento deductivo no depende que las proposiciones componentes sean verdaderas. Vemos que un razonamiento puede ser correcto y contener una o varias afirmaciones falsas. ¿Alguien me podría leer esos dos ejemplos que tengo en la diapositiva? Todo hombre es mortal. Todo hombre es mortal. Ajá. Todo mortal es ser Ah, no, vivo. el de arriba primero, el de arriba primero. Ah, todo insecto es mamífero. Toda Ujú. mosca es insecto. Por lo Ajá. tanto, toda mosca es mamífero. Ok. Entonces, permítanme un momentito, es que acabo de tomar una captura también. Entonces, vemos acá el otro ejemplo. Todo hombre es mortal y todo mortal es ser vivo. Por lo tanto, todo ser vivo es hombre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es verdadero o es falso? Es falso, Falso. ¿Por qué? Falso. ¿Por qué? porque los seres vivos también son los animales. Todo ser vivo es mortal, sería. Ah, pero entonces veamos también, no necesariamente tiene que ser hombre. Recuérdense que habemos mujeres también. Entonces, veamos de que los razonamientos, ¿verdad? Como dijimos, pueden ser válidos o pueden ser inválidos, ¿verdad? Veamos acá la validez del razonamiento. Miren, para poder entender bastante lo que es el silogismo, tenemos que leer, oye, tenemos que ver algunos ejercicios, porque más adelante ustedes se van a dar cuenta en algunos ejemplos que les coloqué, en los cuales hay reglas. Entonces, dependiendo la regla, va a ser el tipo eh, de perdón, de silogismo que vamos a, a deducir, ¿verdad? Entonces vemos que un razonamiento, dice deductivo, depende de su estructura y de su forma, ¿verdad? Con respecto a este deben señalarse lo siguiente. Si su estructura es correcta, solo cuando se garantiza que nunca será posible construir un razonamiento con esa forma, ¿verdad? Tal que de premisa verdadera conduzcan a una conclusión falsa. Es decir, que de una forma o estructura correcta, ¿verdad? Nos permite ¿qué? Inferir. ¿Sí, Ludwig? Sí, Ludwig. Ludwig. Ludwig está levantando la mano, diga. Ah, se confundió, dice, ok. Entonces vemos, ¿verdad? Es decir, que de una forma o estructura correcta permite inferir correctamente la conclusión. Es decir, que el producto obtenido también lo será, ¿verdad? Por lo tanto, si un razonamiento tiene premisa verdadera y la conclusión falsa, podemos determinar sin más análisis que es inválido, pues estructura lo es, ya no se cumple con la condición fijada en el inciso 2, ¿verdad? Ejemplo ahí, todo hombre es mortal. Todo mortal es un ser vivo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todo ser vivo es hombre. Vemos que este razonamiento tiene una forma, pero que esa forma no es inválida, ¿verdad?
Entonces vemos también que la forma de estructura correcta no puede garantizar la verdad de la conclusión si se parte de alguna afirmación falsa, ¿verdad? Ya sea de una premisa o de varias premisas, ¿verdad? Así que puede ocurrir como en el ejemplo dado en el comienzo de este párrafo, ¿verdad? Que la falsedad de la conclusión, toda mosca es mamífera, es imputable a la falsedad de algunas premisas. Todo insecto es mamífero, ¿verdad? Y vemos en el inciso 6, ¿va? Permíteme un segundo, oye, que voy a tener que estar tomando agua porque estoy con un poco de tos. Una forma o estructura entonces que tenemos correcta del razonamiento deductivo, entonces es que como una máquina perfecta, ¿verdad? De lo verdadero de este caso se obtiene lo bueno, o sea, lo verdadero, pero es imprevisible, ¿verdad? Que pueda obtenerse de lo malo. La máquina no puede responsabilizarse por la calidad del producto si ha empleado mala materia prima, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que todo razonamiento deductivo, ¿verdad? Presenta ¿qué? Premisas y qué otra cosa. Premisas y qué más presenta. Conclusiones, ¿verdad? Que son verdaderas. Es por eso solo hecho válido. No, pues ello puede deberse a una casualidad o al contenido en particular de las afirmaciones que aparecen en ese razonamiento, ¿verdad? Pero, como vimos, la validez, ¿verdad? Va a depender de qué? De los contenidos, no de la estructura o de la forma lógica, ¿verdad? Que puede ocurrir dentro de esa misma estructura y que en esta ocasión, por casualidad, permitió inferir de verdad a una verdad falsa, ¿verdad? 47 tengo. Solo déjenme que tengo que tomar nota para que me tiene que cuadrar mi asistencia con lo que ustedes, con los que envíen el formulario. Los coordinadores les encargo, por favor, me envíen los que asistieron de sus equipos el día de hoy para que yo pueda corroborar con mi asistencia. Entonces vemos, ¿verdad? ¿Me podría ayudar Saraí con esa diapositiva para que no solo yo hable? Y podríamos ver si lo podemos explicar. Saraí. Saraí no está en sala. Ok, vamos a ver quiénes están en sala. Ligda, ¿es Saraí, Eliet o Sara? No, Eliet Saraí y luego usted. Ah, ok, gracias. Okay. Eliet Saraí. No le deja abrir el micrófono. Entonces hágalo usted, Sara Elizabeth. Ah. Ok, no sé, ¿quiere que le lea toda la diapositiva? Por favorcito, y luego tal vez nos podría explicar qué entiende al respecto. Ok, solo me va a tener paciencita porque mi computadora falleció y estoy en el teléfono. Ok, ahí van a disculpar dice, que esté tosiendo, ¿oyeron? Ejemplo, dice, el siguiente razonamiento presenta premisas verdaderas y conclusión, dice. Verdadera. Todo pájaro tiene plumas. Ningún gato es pájaro. Por lo tanto, ningún gato tiene plumas. Pero su estructura todo ¿qué? Todo M. Es P, ¿verdad? Es P. Ningún S es M. Por lo tanto, ningún S es P. Es válida como lo muestra el siguiente razonamiento de premisas verdaderas y conclusión falsa. Todo hombre tiene sangre, ningún perro es hombre. Por lo tanto, ningún perro tiene sangre. ¿Explico aquí o sigo? Sí,
explíquenos ahí qué entiendes. Vamos Ok. por pasitos. Esta premisa, por lo que yo veo, es falsa, porque dice que todo hombre tiene sangre y ningún perro es hombre. Por lo tanto, ningún perro tiene sangre. Es falsa porque el perro es un ser vivo y también tiene sangre, a pesar de no ser hombre. Ok. ¿Continúo? Ok, por favor. Por consiguiente, para determinar la validez de un razonamiento deductivo, será necesario poseer criterios independientes de la cuestión relativa a la verdad de las proposiciones que lo constituyen. Prácticamente es lo que yo hice ahorita, ¿va? Que yo tuve el razonamiento de la premisa que se dio, que en mi razonamiento digo que es falsa porque el perro tiene sangre a pesar de no ser hombre, pero es un ser vivo. Exacto. Ok. La elaboración y estudio sistemático de tales criterios que permitan decidir la validez de los razonamientos deductivos, teniendo en cuenta exclusivamente sus características formales, son precisamente el objetivo de la lógica, que fue lo que yo hice, ¿verdad? Ah, ok. Muchas gracias. Excelente. Vamos ahora, ¿quién quisiera participar? Si no, aquí tengo mi listadito. ¿Quién me quiere colaborar? Ok, Jonathan. Dígame. Vamos, Jonathan. Sí, Jonathan. Sí, Lick, ¿en qué tengo que leer? Sí, por favor, y lo que usted entiende. El Y alguien que silogismo, quiera aportar, con mucho gusto se les agradece. el silogismo categórico. El silogismo es un tipo especial de razonamiento deductivo. Consta de 3 proposiciones, 2 premisas y la conclusión. Es por ende una inferencia mediata. El silogismo puede ser de diversos tipos. En el presente tema nos ocuparemos del silogismo categórico, que es el constituido por proposición categórica. En el silogismo categórico, que denominaremos en adelante simplemente silogismo, interviene exactamente 3 términos, cada uno de los cuales aparece en 2 proposiciones. El término mayor que figura en la conclusión como predicado, y en una de las premisas, el término menor que figura en la conclusión como sujeto, y en una de las premisas, y el término medio que figura en ambas premisas, pero no en la conclusión. Simboliza respectivamente el término mayor, menor y medio con las letras P, S y M. Ok. Entonces, ¿se dan cuenta que ahora qué variante vamos a ver acá? ¿Qué variante vamos a ver acá? Que van a cambiar de nombre, ¿verdad? Y cómo se van a representar. Jonathan Julián, ¿podría colaborarme, por favor? Sí, Licta, ¿en qué? En el orden de las premisas. Ok. Por favor, pongan mucho atención en esto, porque recuérdense que como el curso es teórico práctico, esto les entra en el examen, en el segundo parcial, ¿verdad? Que desde acá, lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo hoy, hasta que nos den la nueva fecha para el segundo parcial, es lo que les va a entrar en el segundo examen parcial. Así que, por favor, a poner atención y a practicar, por favor. Por favor, Julián. Muy bien, tenemos orden de las premisas. La premisa que contiene el término mayor llamada premisa... ¿No podría usted activar su cámara? Que no estoy en un lugar así. No puedo, Licta. Ah, ok. Muy bien. La premisa que contiene el término mayor llamada premisa mayor se enuncia primero y la premisa que contiene el término menor llamada premisa menor después de ella. La validez de la inferencia no se altera por variar ese orden.
pero él es fundamental para distinguir las figuras del silogismo. Como se verá más adelante, por eso, aunque un silogismo válido puede representarse, de hecho, en cualquier contexto oral o escrito, ordenado de otra forma, conviene reducirlo a la forma dada cuando se trata de realizar su análisis lógico. Los ejercicios A. Dado los siguientes silogismos, determinar cuál es su término medio M, su término mayor P y su término menor S, su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión. Bueno, entonces, ¿se animan a hacer eso? Si quieren, tómenle una captura y lo practican y la otra semana Un me cuaderno, dicen. ¿no? Ajá. Tómenle una captura y lo practican, ¿verdad? Porque los contenidos de hoy sí están largos ustedes, porque el curso tiene bastante contenido. Pero lo que vamos a ver la otra semana está bien interesante, ustedes, que son las falacias. ¿Ya le tomaron captura? Y vemos ahí, ¿verdad? Toda mujer es inteligente, todo ser es inteligente, es mortal. Todo mortal es mujer. Todos los mamíferos son animales que toman leche, todos los gatos son mamíferos, todos los gatos son animales que toman leche. Algunos hombres son trabajadores, todos los hombres son fuertes, algunos seres fuertes son hombres, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿me hace el favor, Vinicio de Jesús, leerme eso, por favor? ¿Podrían tomarle fotografía también a eso, una captura? Y lo practican y la otra semana lo socializamos. Entonces vemos que el silogismo también tiene figuras, ¿verdad? Y vemos que la figura de un silogismo, ¿verdad? ¿Por qué está determinado? Por el lugar o por la posición, ¿verdad? Que ocupa su término medio y por lo tanto la función que éste desempeña, ¿verdad? Dentro de lo que son las premisas. Y vemos que las figuras son 4 y se ordenan de la siguiente manera. MP, SM, que sería la primera forma. La segunda forma sería PM, SM. La tercera forma, MP, MS. Y la cuarta forma, PM, PS, ¿verdad? Y también este es otro ejercicio para que ustedes nos digan a qué figura pertenece, cópienlo y la otra semana hay un libro que está muy bonito de los que yo les coloqué, que es este, miren, ¿lo ven? Sí. ¿Ven este libro? Se llama Introducción a la Lógica y es de Raúl Gutiérrez Sáenz. Aquí está, pero bien explicado lo que son los silogismos. No sé si tendrá lo de las falacias, oigan, pero déjenme que vea el índice. No sé si tendrá lo de las falacias. No sé si lo tendrá. Bueno, pero sí, lo de las falacias lo tienen en el libro base. Y creo que les coloqué otro material también de apoyo. Sí, Gilberto. ¿Podría colocar la diapositiva 15, licenciada, por favor? Está, ok, con gusto. ¿Esa? Gracias. Sí, gracias. Ok. ¿Me dice si ya la puedo quitar? Sí, gracias. Ok, entonces vamos a pasar.
Pues a este libro, como le estaba diciendo, miren, está muy bueno, está bien explicadito los contenidos que es de donde yo saqué el material para hacer mis diapositivas. Entonces, tómenle una captura a eso y pueden ustedes practicar a qué figura pertenece cada uno de estos ejercicios de los silogismos, ¿verdad? ¿Ya le tomaron captura? Ya, Linda. Ok. Listo. Entonces vamos, que vimos que los silogismos también tienen modo, ¿verdad? ¿Me podría ayudar? Ahorita le voy a decir que un voluntario, o digo nombre. Voluntario o voluntaria. Carlos David Cabrera. Carlos David Cabrera. Sí, Linda, ¿de dónde leo del principio? Sí, por favor. Si Ahí pudiera disculpe colocar. Luego Karen, oye. Luego Karen va a colaborarnos. la ¿Podría cámara si colocar no su puedo voz? ponérsela. Ah, ok. No estoy en un lugar. Modo de silogismo. El término modo se refiere al conjunto formado por los tipos de las tres proposiciones integrantes del silogismo, incluyendo también la conclusión. En esta excepción de modo, la adaptaremos en adelante. Existen 64 modos posibles para cada figura, teniendo en cuenta nuevamente que existen 4 figuras. El número de combinaciones posibles entre el modo y la figura será de 256, que son 64 por 4, que tenemos como respuesta 256. Si conocemos el modo y la figura de un silogismo, podemos decir que conocemos su forma o estructura lógica. Así, por ejemplo, si sabemos que un silogismo es de la primera figura del modo AAA, conocemos la estructura de hecha explícita, es toda M es P y todo S es M. Por lo tanto, todo S es P. Ok, se recuerdan que estuvimos viendo eso con antelación también, ¿verdad? Es como relacionado a lo que vimos anterior, ¿verdad? Sí, exactamente. Si ustedes se dan cuenta, es como que se va amarrando un contenido con el otro para poder llegar a poder entender cuál es la importancia de la lógica formal y de la lógica dialéctica, ¿verdad? Y por qué como nosotros hacemos lógica, hacemos razonamientos, hacemos deducciones, hacemos juicios, pero a veces no lo sabemos, solo lo hacemos como por inercia, ¿verdad? Sin sentarnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y copien este otro ejemplo también para que ustedes lo puedan hacer practicar, ¿verdad? ¿Le toman captura, por favor? Donde dice todo mamífero es vertebrado, todo perro es mamífero, todo perro es vertebrado, la conclusión, ¿verdad? Ningún cuerpo es una figura, toda prisma es un cuerpo y la conclusión, ninguna prisma es una figura. Todo número natural es divisible por sí mismo. Todo número natural, ahí me comí una letra, ¿oyeron ustedes? Todo número natural es un número. Y conclusión, todo número es divisible por sí mismo. Todo pez es nadador. Algún vertebrado es pez. Y como conclusión, ¿verdad? Algún vertebrado es nadador. Y tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Todos los estudiantes son estudiosos. Algún joven no es estudioso. Y como conclusión, algún joven no es estudiante. ¿Ya le tomaron captura? ¿Para que lo practiquen? Pues porque a nadie se le ocurrió tener. ¿Le tomaron captura? Sí, licenciada, gracias. Ok. Entonces veamos acá. A extraer la forma o estructura lógica de los siguientes silogismos dados en el ejercicio anterior. Hacer explícita las siguientes formas, estructuras silogísticas utilizando la letra P y la letra S. Y vemos acá, ¿verdad? Cómo está estructurado. Y vamos a ver que los silogismos también tienen reglas. Entonces vamos a ver, ahorita les voy a decir, Brandon René Navas, ¿nos podría apoyar con las reglas del silogismo? Brandon Navas. Alex René Alvarado.
Ok, Brandon dice que no tiene micrófono. Pero Alex René Alvarado. Sí, dicta, lo que pasa es que aquí hay mucha bulla ahorita. Ah, pero no importa, lea. Todo eso. Sí. La regla del silogismo. La lógica tradicional ha enumerado una serie de reglas que un silogismo no debe violar para ser válido. 8. Estas reglas pueden enunciarse y enumerarse de diferentes modos. Uno de estos modos es el siguiente. Regla número 1. Todo silogismo consta de 3 términos. Ejemplo. Cervantes es un nombre de 9 letras. El manco de Lepanto es Cervantes. El manco de Lepanto es un nombre de 9 letras. Este silogismo consta de 4 términos. Cervantes, que es el nombre, Cervantes, el nombre, el manco de Lepanto y un nombre de 9 letras. Regla 2. El término medio debe figurarse en la conclusión. Entonces vemos que el silogismo, ¿cuántas reglas tiene? ¿Cuántas reglas dijimos que tenía? 8. 8, muy bien. Entonces tenemos que tomar en consideración que esas reglas pueden enunciarse y enumerarse de diferentes modos, ¿verdad? Y vemos que pero también tenemos que tomar en consideración que la lógica tradicional, ¿verdad? Tiene este número de reglas del silogismo, pero que estas no deben de violarse. Y vamos con la regla 3. El término medio debe estar distribuido o tomado en toda expresión por lo menos una vez. Todo niño es alegre, todo pájaro es alegre, todo pájaro es niño. Vemos que el término medio alegre no está tomado en toda su extensión en ninguna de las dos premisas. Vamos con la regla 4, ¿verdad? Ningún término puede estar tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en las premisas respectivas. ¿Se recuerdan que vimos por su extensión y por su comprensión, verdad? Porque es necesario entender lo que vimos con antelación para poder entender lo que estamos viendo hasta lo que tenemos que seguir viendo dentro de lo que es el curso, ¿verdad? ¿Me podría apoyar alguien, por favor? Si no voy a decir nombre. Carlos José Mendoza. Carlos José Mendoza. Si gusta, yo leo, Lita. Vaya, Pamela, gracias, Pamela. Me encanta cuando se ofrecen ustedes, eso es muy bueno. Regla Diga, número Pamela. 4. Ningún término puede ser tomado en toda su extensión en la conclusión si no lo está en la premisa respectiva. Ejemplo, todo hombre es inteligente, todo hombre es mortal, todo mortal es inteligente. El término menor, mortal, está tomado en toda su extensión, distribuido, y en la conclusión universal, y no está en la premisa respectiva, la premisa menor, donde figura como predicado de un juicio afirmativo. Regla número 5. De dos premisas negativas no puede obtenerse válidamente conclusión. Regla 6. De dos premisas particulares no puede obtenerse válidamente conclusión. Regla número 7. Dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Ok, gracias, Pamela. Entonces vemos, ¿verdad? Tenemos que cumplir con cada una de esas reglas, pero tendríamos que aprendérnoslas, ¿verdad? Y veamos entonces la regla número 8. ¿Quién quiere colaborar con la regla número 8? ¿Sí? ¿Le puedo ayudar, Lita? Claro, claro que sí, se les agradece. Va.
Regla 8. La conclusión sigue la parte más débil. Se entiende por parte más débil la particular con respecto a la universal y negativa con respecto a la afirmativa. Ejemplo, todo pez es nadador. Algún vertebrado es pez. Todo vertebrado es nadador. La conclusión es universal y se debió ser particular, pues una de las premisas es particular. Este silogismo viola además la regla número 4. Ok. Entonces, yo les voy a subir estas diapositivas también y les tengo otros ejercicios, ¿va? Vemos algunos ejemplos de donde se está violando la regla número 3 y ustedes deben de explicar el por qué. Igual les tengo otro, ¿verdad? Los ejercicios de la que violan la regla 4 y tienen que explicar por qué. Yo les voy a subir las diapositivas al aula virtual y vamos a ver cuántos se sientan a realizar esta tarea. Este ejercicio no tiene ponderación, tiene aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la única forma que ustedes van a aprender es a leer y practicando, ¿verdad? Y tenemos acá otro ejemplo también que ustedes lo van a analizar, ¿verdad? Y entramos a lo que son las diferencias entre lo que es el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, ¿verdad? Vemos que el razonamiento deductivo y el inductivo son contrarios, ¿verdad? Permítanme un segundo. Son contrarios, ¿verdad? En muchos de sus elementos, ¿verdad? Vemos que al contrario de la lógica formal, ¿verdad? ¿Qué hace la lógica formal? Extrae las conclusiones particulares a partir de ¿qué? De esos hechos que son reales, ¿verdad? Y vemos que el razonamiento inductivo sirve ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Para crear conocimientos nuevos y al mismo tiempo nos va a permitir generar la observación de unos casos que son concretos, ¿verdad? Mientras que el razonamiento inductivo, ¿verdad? Es otra de las bases del método científico. Y vemos que ¿cómo se logra? A través de una serie de experimentos particulares, ¿verdad? ¿Qué nos va a permitir esto? Formar leyes generales que expliquen un fenómeno, ¿verdad? Entonces, pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? El uso de la estadística. Entonces, vemos que por qué es importante que las conclusiones no deben de ser 100% verdaderas, ¿verdad? Entonces, vemos que el razonamiento inductivo, en el razonamiento inductivo podemos encontrarnos casos en que las premisas sean totalmente correctas y aún así las inferencias, ¿verdad? Que hagamos van a partir de una forma equivocada, ¿verdad? Y vemos que esto va a ser una diferencia principal dentro de lo que es el razonamiento deductivo y lo que es el razonamiento inductivo, ¿verdad? Y veamos acá unos ejemplos. ¿Me podría colaborar alguien a leer ahí, por favor? ¿Quién me quiere colaborar? Si gusta, yo, Ligda. Vaya, gracias, Karen. Ejemplos. A continuación veremos varios ejemplos de razonamiento deductivos. Algunos de estos siguientes, el procedimiento lógico de la forma correcta, mientras que otros no lo hacen. Ejemplo 1. Premisa 1. Todos los perros tienen pelo. Premisa 2. Juan tiene pelo. Conclusión. Juan es un perro. En este ejemplo, la conclusión no sirve ni válida ni cierta, ya que no se puede deducir directamente de las premisas. En este caso, estaríamos ante una falacia lógica. El problema aquí es que la primera premisa solo nos dice que los perros tienen pelo, no que sean las únicas criaturas que los tienen.
Por lo tanto, se trataría de una oración que aporta información incompleta. Ok, muchas gracias, se le agradece. Entonces vemos que un ejemplo bien claro, ¿verdad? De que vemos que estos razonamientos deductivos, ¿verdad? No siguen ese procedimiento lógico, ¿verdad? En cuanto a la forma correcta, mientras que hay algunos que sí lo hacen, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar acá? Ok, Katherine, muchas gracias. Veamos otro ejemplo, Katherine. Buenas tardes. Ejemplo número Buenas tardes, 2. Katherine. Premisa 1, solo los perros tienen pelo. Premisa número 2, Juan tiene pelo. Conclusión, Juan es un perro. En este caso nos encontramos ante un problema diferente. A pesar de que ahora la conclusión sí que se puede extraer directamente de las premisas. La información contenida en la primera de estas es falsa. Por lo tanto, nos encontraríamos ante una conclusión que es válida, pero que no es verdadera. Ejemplo número 3, premisa número 1, solo los mamíferos tienen pelo. Premisa número 2, Juan tiene pelo. Conclusión, Juan es un mamífero. Al contrario, que en los, que en los dos ejemplos anteriores, en este silogismo, la conclusión puede extraerse directamente de la información contenida en las personas. Además, esta información es cierta, por lo tanto, nos encontraríamos ante un caso en el que la conclusión no solo es válida, sino que también es verdadera. ¿Se dan cuenta? Casi el mismo ejemplo, pero vemos cómo... ¿Sí, Katherine? Perdón. ¿Sí? ¿Usted quiere hablar? Okay. No, accidentalmente presioné. Ok, gracias. Bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi son similares, pero como la estructuración que tienen las premisas no nos permite tener el mismo resultado, ¿verdad? Ya cuando nos sentamos y hacemos el análisis, ¿verdad? ¿Y quién me podría leer esa otra? ¿Hay otro ejemplo? Vamos a ver quién no ha participado. Elisa Marina. Sí, Cristian, ¿usted quiere participar? Ok, está bien. Sí. Va, dice ejemplo número 4. Premisa 1. Si está nevando, hace frío. Premisa 2. Hace frío. En conclusión, está nevando. Esta falacia lógica se conoce como afirmación del consecuente. Se trata de un caso en el que, a pesar de que la información contenida en las dos premisas, la conclusión no es válida ni verdadera, porque no se ha seguido el procedimiento correcto de razonamiento deductivo. El problema en este caso es que se está realizando la deducción al revés. Es cierto que siempre que está nevando tiene que hacer frío, pero no siempre que haga frío tiene que nevar. Por lo tanto, la conclusión no está bien extraída. Este es uno de los fallos más frecuentes al utilizar la lógica deductiva. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, de que tenemos que ser como bien analíticos en cuanto a cómo interpretamos las premisas para poder sacar la conclusión. Y vemos, que eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, que hay tipos de razonamientos deductivos, ¿verdad?, que es aquel que parte de un principio general, obtenemos una conclusión de menor extensión. Vemos acá, todo fruto tiene sabor, que sería la premisa mayor. Toda manzana es fruta, que es la premisa menor. Toda manzana tiene sabor, que es la conclusión. Y vemos que en este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí se hace, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita un ejemplo de un razonamiento inductivo, ¿verdad? Que el razonamiento inductivo vimos, ¿verdad?, que es el que se parte de hechos singulares para llegar a una conclusión, o sea, de lo general a lo particular, ¿verdad? Y vemos acá el ejemplo, dice: el oro, la plata y el cobre son metales. El oro y la plata y el cobre son dúctiles. Por lo tanto, los metales son dúctiles. Y veamos acá. ¿Alguien me podría leer eso, por favor?
¿Voluntarios o voluntarias? Elsa Marina. Fermín Emanuel. ¿Sí? Yo puedo leer, licenciada. Por favorcito. Importancia, solo, espérame, porque me voy a poner bien lento, no miro mucho. Importancia ya somos dos ustedes. del silogismo. Por el término medio puede relacionarse el término menor, sujeto de la conclusión, con el término mayor, predicado de la conclusión. El término medio es la causa y explicación del nexo entre S y P, término menor y término mayor. Expresa de un modo riguroso nuestras deducciones cotidianas. Fundamenta rigurosamente una tesis recurriendo a una causa de dicha tesis. Elementos del silogismo categórico. El silogismo está formado por 3 proposiciones categóricas, 2 premisas y una conclusión, 3 términos, P, M y S. Existen 4 figuras y 19 modos válidos. Término mayor, P, el de mayor extensión y es el predicado de la conclusión. Término menor, S, el de menor extensión y es el sujeto de la conclusión. Término medio, M, es el que tiene la extensión mediana o intermedia con relación a los otros términos. Se encuentra en las 2 premisas y nunca en la conclusión. Su función es relacionar las premisas para llegar a la conclusión. Proposiciones. Todas las flores son plantas. Flores M, plantas P, son las premisas. Perdón, más o menos. Proposiciones. La rosa es una flor. Rosa es S. Flor M, flor. Y la otra PLT. La rosa es una planta. Rosa es S y planta es P. Conclusión, planta. Ok. Entonces vemos, ¿verdad? Que eso, ¿por qué es importante los silogismos, verdad? Y vemos la importancia que el papel que juegan los elementos del silogismo categórico, ¿verdad? Dentro de las proposiciones categóricas, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Alguien me podría decir qué fue lo que vimos hoy? Y quienes no quieran abrir su cámara, por favor, escriban en el chat que aprendimos el día de hoy. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos hoy. Un silogismo. Vimos el silogismo. ¿Qué más vimos? Por favor, escribir en el chat. ¿Qué Sus vimos reglas. hoy? Permítame, vamos a ver qué aprendimos el día de hoy. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Permítame. Aprendimos el día de hoy. Esta computadora me cuesta un poquito, no sé. Bueno, sin signo se lo voy a poner porque no sé dónde está acá. Ya no miro yo también. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Vimos los tipos de silogismos, dice Carlos. Cristian dice las reglas del silogismo. Buen dice las reglas de los silogismos. Razonamiento inductivo, silogismos. ¿Y los demás qué? Solo hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 nada más silogismos categóricos. Ya Jimena ya se retiró. Luis Daniel, premisas y conclusiones, razonamiento inductivo y deductivo, tipos de silogismos y sus reglas, las premisas, falacias, eso lo vamos a ver la otra semana. El orden de las premisas, la validez del razonamiento, término mayor, término menor. Ok, entonces veamos, vamos a hacer un repaso, un resumen de lo que aprendimos el día de hoy. ¿Oyeron? Solo déjenme que tome una mi captura. Ay, Dios, permítanme. Entonces vamos a ver qué fue lo que vimos el día de hoy. Vamos a hacer un repasito. Vimos que todos hacemos silogismos todos los días, ¿verdad? Entonces vimos que el razonamiento deductivo
Vemos el razonamiento deductivo, el silogismo categórico, el razonamiento deductivo, su validez e invalidez, ¿verdad? Y vimos que como una proposición puede ser verdadera o falsa, un razonamiento puede ser inválido, correcto o inválido, incorrecto, ¿verdad? Y vemos que también la validez del razonamiento deductivo no va a depender de qué, de las proposiciones componentes sean verdaderas. Un razonamiento puede ser correcto y contener una o varias afirmaciones falsas. Y vemos el ejemplo que vimos con antelación, ¿verdad? Todo insecto es mamífero, toda mosca es insecto, por lo tanto, toda mosca es mamífero. Vimos también la validez del razonamiento deductivo que va a depender de la forma como está estructurada y además de la forma que tiene, ¿verdad? Con respecto a esto se debe señalar lo siguiente, que va a depender de su estructura o forma. Con respecto a esto se debe señalar lo siguiente, su estructura es correcta, ¿verdad? Solo cuando se garantiza que nunca será posible construir un razonamiento con esa forma, tal que de premisas verdaderas conduzca a una conclusión falsa. También se dice que es una forma o estructura correcta que permite inferir correctamente la conclusión, es decir, el producto obtenido también lo será. Por lo tanto, si un razonamiento tiene premisas verdaderas y conclusión falsa, podemos determinar sin más análisis que es inválido, pues estructura lo es, ¿verdad? Ya que cumple con la condición fijada en el inciso 2, ¿verdad? Todo hombre es mortal, todo mortal es ser vivo, por lo tanto, todo ser vivo es hombre, ¿verdad? Vemos que esto no tiene un razonamiento de forma inválida, ¿verdad? Vimos también que la forma o estructura correcta no puede garantizar la verdad de la conclusión si se parte de algunas afirmaciones falsas, de una o varias premisas, ¿verdad? Así puede ocurrir como en el ejemplo dado al comienzo de este párrafo, ¿verdad? Que la falsedad de la conclusión, toda mosca es mamífero, sea imputable o sea responsable a la falsedad de algunas premisas, ¿verdad? Todo insecto es mamífero. Y una forma o estructura correcta de razonamiento deductivo es, pues, que una máquina perfecta de lo verdadero de este caso se obtiene lo bueno, o sea, lo verdadero. Pero es impredecible que pueda obtenerse de otra, de lo malo, ¿verdad? Vimos también, vemos acá, un ejemplo, ¿verdad? La máquina no puede responsabilizarse por la calidad del producto si se ha empleado materia prima. O sea, si nosotros lo aplicáramos en el cultivo, ¿verdad? Si yo siembro una mala semilla, no voy a esperar un buen producto, ¿verdad? O si no le di el mantenimiento necesario, ¿verdad? Entonces vemos también de que el razonamiento deductivo puede presentar premisas y conclusiones verdaderas. Es solo por el hecho de ser válido, ¿ah? Pues ello puede deberse a la casualidad, al contenido particular de las afirmaciones que aparecen en el razonamiento. Y vemos el ejemplo ahí, todo pájaro tiene plumas, ningún gato es pájaro, por lo tanto ningún gato tiene plumas. Vimos también que la validez no va a depender de los contenidos, ¿verdad? Sino que también de la estructura o la forma lógica que se tenga, ¿verdad? Y que vemos que a partir de esta estructura también, por casualidad, permite inferir sobre la verdad o falsedad, inferir de verdad o falsedad, ¿verdad? Y es inválida como lo muestra el siguiente razonamiento. Y la octava regla, ¿verdad? Que es por consiguiente, para determinar la validez de un razonamiento deductivo, será necesario poseer criterios independientes de la cuestión relativa a la verdad de las proposiciones que lo constituyen. Y vemos ahí las reglas del silogismo, ¿verdad? La regla 3, la 4, las reglas de los términos, la regla 5, la regla 8. Y eso que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Y qué semejanzas tienen, verdad? Los razonamientos, que los dos se utilizan para llegar a conclusiones. Los dos razonamientos llegan a conclusiones mediante un proceso que tiene cada una. Los dos razonamientos son parte de la filosofía.
¿Y cuál es la diferencia entre el razonamiento inductivo y el deductivo? ¿Qué me podría decir? ¿Cómo dijo Ligda? Perdone. La diferencia es Diferencia. que el razonamiento deductivo va de lo general a lo específico y el inductivo va de las conclusiones a lo general. Ah, ok. ¿Quién más quisiera agregar algo? ¿Alguien más que quiera agregar? Ok. Y acá vemos la importancia del silogismo, que es el mismo, ¿verdad? Y aquí está, yo ya le coloqué mi fuente bibliográfica, ¿verdad? De donde saqué el material, para ya poder ir empezando a trabajar el origen de la fuente, donde conseguimos la información. ¿Por qué es importante que coloquemos la fuente, verdad? Para que dejemos de usar, busquemos nuestras investigaciones realmente, ¿verdad? Donde nosotros podamos que se encuentre información veraz, ¿verdad? Entonces yo les sugeriría que en Google Académico ustedes puedan buscar bastante información cuando quieran hacer sus trabajos. Jonathan, dígame, ¿cómo le pareció la clase de hoy? ¿Qué aprendimos, Jonathan? Solo déjenme que les voy a compartir el link de asistencia, ¿vieron? Cuando me enteré de que usted tenía novia, pues yo me quedé así como puchica, dije, porque la planificación. Permítanme. me agüito en su momento, sí, eso no son así. Ahorita les comparto el link de asistencia el día de hoy. Por favor, los coordinadores, vamos a abrir su cámara, por favor, por equipos. Ahorita les comparto en el chat el link de asistencia. Ay, que si ya tomé algo para la tos. Ay, hoy empecé a tomar algo. Gracias, Jonathan. Ok, ahí está el link de asistencia a ustedes. Bueno, entonces, ahí usted quiere mandarme al hospital, Vinicio. Ay, Dios santo. Sí la desearía con todas mis ganas, oye. Un trago de licor, le limpia los pulmones. Ay, pero eso no le hago. Eso no le hago. Bueno, entonces me gustaría que el equipo número 1 pueda aperturar su cámara. Bronco Grip, tome Ligda. Ok, gracias, vamos a comprarlo. Permítame un segundo para que así yo pueda tomar mis fotografías. Equipo número 1. Una sonrisa, jóvenes. Coordinador también me toma una fotografía, ¿vieron? Ok, déjenme copiar. Ahí ve, no es así. Ok, equipo número 2. ¿Ya llenaron la hoja de asistencia, jóvenes? Permítame, ahorita solo déjenme que pegue la evidencia del equipo número 1. Equipo número 2. Su fotografía, por favor. Ok, gracias, Pamela. Qué raro que Selvin estuvo callado el día de hoy. No hubo participación de Selvin. Es que tuvo unos compromisos, Leida, y salió. Equipo número 3, por favorcito. Gracias, Pamela. Y equipo número 2. Equipo número 3. Solo usted está, Lucía Guadalupe y Karen y los demás. Por favor, me toman una captura a ustedes, se los voy a agradecer y me la mandan. Número 4. Solo déjenme. Ahorita Natalia, que vi que levantó la mano. Permítame un segundo. ¿Sí, Natalia? Equipo número 5.
Permítame un segundito. Equipo número 6. Ahorita vamos, ahorita vamos. Ok, sí, así yo entro también porque... 1, Equipo 2, número 6. 5, 6. No se les olvide mandarme la asistencia a usted. Si no estuvo en clase hoy. Listo. Ok. Y el equipo número 7. Equipo número 7. ¿Algo que quieran compartir sobre lo del proyecto ustedes? Fíjense que me gustaría que averiguaran la altura de los parales. No, Vinicio logró hablar con Darling nuevamente. Ya. Ah, ok, ok. Ok. Ajá. Ok. Ok. Otra cosa. ¿Quiénes son de los municipios acá? Recuerdo que teníamos de San Jorge, teníamos de Teculután, había de Estanzuela también. ¿Alguien más? ¿De qué otro municipio nos hizo falta? Usumatlán. Usumatlán. ¿Ustedes no han logrado averiguar si ahí venden bambú? ¿Sí, Lady? No sé si me escucha. Sí, se le escucha, Lady. Fíjese que yo estuve averiguando de eso, de hecho les comenté a mis compañeros, pero ya no me dieron el precio. Pero yo a mi coordinadora le envié el número de una persona que vende en Teculután para ver si ellos se podían comunicar con él, porque yo no le pude llamar a él. Se llama no sé qué, pero le dicen Don Juanito. Él dicen Ya. que vende en Teculután. Ya, para que vayan cotizando ustedes, a ver lo que les salga más barato a ustedes. Nos interesa de que ustedes hagan un buen trabajo, pero tampoco que gasten un montón de plata, ¿oyeron? Y las tarimitas esas que colocaron para las fotos para sentarse, ¿ya hicieron la gestión? ¿Quién iba a encargarse de eso? Jóvenes. ¿Quién se iba a encargar de eso? Aún no, licenciada. Todavía no habíamos designado quién se iba para hacer la solicitud, licenciada. Sí, vayan ganando tiempo. De mañana que vayan al ¿cómo se llama? Procuren medir la cantidad de, el área, pues, mejor dicho, y si van a colocar piedrín, ¿de dónde a dónde? Exactamente, y además de eso, para que puedan hacer la solicitud a la asociación, a ver si les donan el piedrín ustedes. Porque así van ganando tiempo, porque recuérdense que tienen que hacer la solicitud, pero tiene que llevar el visto bueno a la licenciada Lourdes, ¿oyeron? O sea, ustedes van a firmar como directiva, pero tiene que llevar el visto bueno de la coordinadora. ¿Algo más que quieran preguntar, dudas, sugerencias? Si no, nos vemos la próxima semana presencial. Ya saben, todos los equipos tienen que haber leído sobre las falacias, tienen que llevar ejercicios porque allá vamos a hacer un debate. Vamos a ver qué técnica utilizamos, pero la actividad ahí se la voy a calificar de una vez presencial. ¿Ok? Eso es sobre lo de las falacias y que hay que investigar. Usted lo va a subir al aula virtual, ¿verdad? Yo le voy a subir nada más la planificación. Sí. Yo le voy a subir la planificación nada más. Si se las puedo subir mañana, se las voy a subir mañana. Porque yo le había, recuérdense que como estaban planificadas virtual, yo le voy a colocar actividad presencial la de mañana, la de la próxima semana, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, preguntas, sugerencias, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.
Feliz tarde, licenciada, que siga mejor. Gracias, bendiciones para Dios cada primero, uno. bendiciones.